que ya habrá dicho Glass sobre el fusilamiento de Puchaltik y aquel polaco que en realidad era alemán, o alemán que en realidad era polaco, que se llamaba Heinz, y Rocío, que es de la 80, que su autor se tuvo que exiliar. Ahí están los límites de lo que, en términos de libertad de expresión, de entendimiento de lo que somos, se era capaz de resistir antes del gobierno de los 80. Yo creo que todo esto, en fin, no son respuestas, no es entrar en el interesantísimo debate que tú propones, y lo que se me ocurre son preguntas, pero ya que tú terminas con una pregunta, pues en fin, me he permitido este lujo, que efectivamente es un lujo y un privilegio porque estoy aquí y monopolizo el uso de la palabra. Así que por favor, os dejo a los demás. Sí. Vamos agrupando porque... Muy para como, bueno, un poco de visa quiero preguntar ahora, que bueno, muchas gracias por la presentación, me parece muy sugerente por todas las preguntas. Yo me he surgido una serie de dudas según ibas presentando tus razonamientos, ¿no? Uno primero que me llama mucho la atención es que de los datos que has puesto al principio, y hasta donde mi miopía me permite llegar, y de algunas cosas que has ido diciendo, me llama mucho la atención que me llevo a decir que había algo así como un patrón mediterráneo de baja calidad democrática, ¿no? Porque los casos que citas, comparativamente con España, siempre estabas citando los casos de Italia y Grecia, ¿no? Esto me llama mucha atención, ¿no? Porque en la historiografía, en los años 80 y 90, cuando la historia política buscaba referentes de comparación, en el caso español, por ejemplo, para estudiar la cuestión del cientismo político, siempre se iba a estos referentes. No había un paradigma interpretativo del caso, y esto me llamó mucho la atención que se viera aquí, ¿no? En relación con eso también me llama mucho la atención el caso de Portugal, porque yo no he leído el libro de este colega tuyo de Robert Fishman, pero más o menos lo que conozco un poco por haber vivido allí y por seguirlo en la realidad portuguesa, y a mí me llama mucho la atención, por lo menos está la crisis, que también ha tenido un impacto muy profundo en Portugal, como me parecía que dos sociedades ibéricas salidas de procesos hacia la democracia realmente distintos, me parecían en su funcionamiento político cotidiano tremendamente parecidas. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, por lo menos está la crisis, ¿no? Si algún país destaca desde el punto de vista sociológico por el perfil reducido de la extracción sociológica de las élites políticas, a mí si tuviera que buscar un ejemplo, ese sería el ejemplo portugués. Y luego ya son dos cuestiones, que son dos preguntas que acabo rápido. Una pregunta que me plantea, tu explicación es una contrapregunta. La mayor exigencia o el más bajo nivel de aceptación de la opinión pública, de los sectores de la opinión pública respecto de nuestra baja calidad democrática, no sería en el fondo, no se puede interpretar como un éxito, en cierto sentido, de la socialización política en democracia de los ciudadanos. Es decir, es un poco una contrapregunta, ¿no? Es decir, que esa democracia con esos indicadores, digamos, bueno, ya no he dicho más sobre eso. Y luego una pregunta que es más global, ¿no? Que es esta rederechización de la administración, y que yo creo que también es muy evidente en los medios de comunicación, que se da en España, ¿qué tiene que ver, en tu opinión, con ese giro hegemónico del neoliberalismo político a nivel internacional que se desarrolla ya desde los 80, pero en el caso español se hace muy evidente a partir de los mediados de los 90, y que yo particularmente creo que a nivel global de las instituciones internacionales seguimos en esa fase, ¿no? Voy desde eso. Bueno, vamos a intentar contestar. Muchas gracias. Empiezo por Lorenzo. El argumento que presenta Lorenzo es muy atractivo, es decir, ante un déficit de construcción nacional desde la democracia, cuando llega el momento de la crisis y en un contexto internacional desfavorable en el que hay pulsiones nacionalistas en muchos países, en España, dado el vacío, no nos queda más remedio que recurrir al nacionalismo anterior, ¿no? Al periodo Pero que necesitan. Los que lo necesitan, sí. Los que lo necesitan, quienes lo necesitan, sí. La cuestión está en qué densidad o qué profundidad tenía la conciencia nacional en España desde el año 80 hasta el año 2005 más o menos, ¿no?
Entonces, Lorenzo ahí hace una afirmación contundente, que es que no hubo apenas nada. No hubo apenas nada, pero sin embargo, yo creo que en los trabajos que he leído sobre la evolución del nacionalismo español desde el punto de vista sociológico, lo que sí se observa es que es un nacionalismo que sí existe, es fino, pero existe, y es un nacionalismo que se construye sobre todo a partir, vamos a decir, entre comillas, del mito de la transición. Es decir, es un nacionalismo que España debe principal motivo de orgullo de España ya no es la conquista de América, no es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, según Pablo Casado, en el nuevo tipo de nacionalismo español, no es eso, es la transición democrática, ¿no? España es capaz de salir del marasmo de la dictadura franquista por vías pacíficas. Podemos cuestionar si fue pacífico realmente, que no lo fue, lo que sea, pero bueno, es el relato que hay. Entonces, eso construye la base de un país que cree en su propia democracia y que lo que se caracteriza es por abrirse hacia el exterior. Esa es la gran transformación de España en los años 80, que es que se abre hacia el exterior y mira a Europa y se integra en Europa, y la integración en Europa es el éxito de la transición española, ¿no? Eso genera una visión política que no es fina, pero no es despreciable. Es decir, es lo que yo creo que ese es el intento de construcción nacional débil del Partido Socialista durante su época hegemónica entre el 82 y el 96, ¿no? Y que tiene un impacto muy claro en la sociedad. Entonces, la pregunta es ¿por qué eso no resiste cuando llega el momento de la crisis, ¿no? Entonces, entiendo lo que tú dices porque es muy atractivo, da una respuesta directa a la pregunta, pero yo creo que supone pasar por alto ese intento de construcción nacional débil, cívico, europeísta que se procura realizar en los años 80, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué esa forma de nacionalismo que era mucho menos agresiva o que era mucho menos excluyente y más cosmopolita en su raíz, etcétera, etcétera, ¿por qué cede de forma tan rápida hacia este resurgir del nacionalismo español excluyente? Y eso creo que es una buena idea subrayar la importancia del contexto internacional, es decir, cómo la globalización despierta sueños nostálgicos de recuperación de soberanía, de recuperación de papel de la nación como instrumento de protección a la comunidad, etcétera, etcétera. Eso es fundamental y lo he apuntado aquí con mucho cuidado, pero podemos hablar un poco más de si realmente no hubo una conciencia nacional democrática, una cultura nacionalista democrática en el periodo largo que va entre los 80 y la crisis económica. Tus preguntas son... es difícil, para mí es difícil contestar algunas de estas cuestiones sobre los aumentos de los niveles de exigencia. Eso es un caso de éxito del sistema, es decir, que el sistema educa a sus ciudadanos de tal manera que son más exigentes las nuevas generaciones que las antiguas. Algo de eso hay, algo de eso hay. De hecho, a pesar de este malvado nacionalismo español del que estoy hablando aquí, a mí el único motivo de esperanza que tengo en el país ahora mismo es que si uno mira las encuestas de opinión sobre la cuestión nacional, las generaciones más jóvenes y las personas que tienen menos de 50 años tienen una actitud muchísimo más abierta hacia la cuestión nacional y territorial que las personas que tienen más de 50 años o 55 años. Ahí hay una barrera muy clara, ¿no? Es decir, la gente que tiene todavía memoria personal de la transición en la cuestión catalana, con todas las excepciones de rigor, pero el grueso ha endurecido muchísimo sus opiniones. Para muchos de ellos, la crisis catalana supone cuestionar el logro generacional de construir una democracia abierta, una democracia respetable fuera de nuestras fronteras, una democracia homologable a las europeas. La cuestión catalana es como, oye, que se nos viene abajo esta imagen que habíamos tenido, ¿no? Entonces adoptan posiciones de extremada dureza. A mí me interesan sobre todo los cambios de élites progresistas en estos años que en la cuestión catalana se pasan al extremo más españolista, ¿no? Por ejemplo, me resulta fascinante el caso del exfiscal Villarejo. El exfiscal Villarejo se integra inicialmente en Podemos, considera que Podemos va a ser un instrumento para modificar el país, pero cuando llega la crisis catalana
se pasa prácticamente a Ciudadanos en sus posiciones, ¿no? Como ejemplo. Pero por no mencionar ya el caso de Francisco Frutos, el exsecretario del PC, ¿no? De estos casos hay muchos. Son todas personas que tuvieron un protagonismo y un recuerdo vivo de la transición. Entre las generaciones, por debajo de 55 años, que ya la transición la conocen por la serie de Victoria Prego, por lo que les han contado en el colegio y lo que les cuentan sus padres, hay actitudes mucho más abiertas. Y de hecho, entre los menores de 40 años, si no recuerdo mal, hay mayoría social ahora mismo a favor de un referéndum pactado en Cataluña, ¿no? Esto serían muestras de que efectivamente hay una cierta socialización democrática, que aquellos que vivieron la transición y que tienen también recuerdo más directo del franquismo no han conseguido asimilar del todo, ¿no? Iría en esa dirección. O sea que me parece una hipótesis muy interesante. Con respecto a la cuestión de Portugal, Fishman utiliza diversos indicadores para mostrar la diferente evolución de España y Portugal en función de su transición diversa, ¿no? La primera de ellas, algunas son más anecdóticas, otras son más estructurales, pero una, por ejemplo, muy clara es el papel del Tribunal Constitucional portugués en la crisis frente al papel del Tribunal Constitucional español. El Tribunal Constitucional portugués ha frenado algunas de las exigencias de la troika, ¿no? Sobre todo en materia de pensiones. Eso en España resulta más bien inverosímil que suceda. Ese es un ejemplo. Pero luego pone otros muchos ejemplos también, que son muchos de ellos anecdóticos. Por ejemplo, que en España se considere un ultraje que los ciudadanos en una manifestación lleguen hasta los centros de representación política o de poder político, ¿no? Que, por ejemplo, no se pueda acercar una manifestación hasta las puertas del Congreso. Eso en Portugal no sucede. En Portugal hay mucho más flexible en ese tipo de cosas. Él insiste mucho porque que cuando se producen protestas, los políticos tienden a reunirse y a escuchar las demandas que proceden de los movimientos sociales, ¿no? Cosa que en España tampoco sucede, que se considera que es un salto mortal sentarse con esta gente, ¿no? Y luego ponen indicadores más estructurales, algunos muy llamativos, por ejemplo, que Portugal, siendo un país económicamente menos desarrollado, haya conseguido una integración más rápida de la mujer en el mercado de trabajo que España, y eso ha permitido desarrollar un estado de bienestar más potente en algunos sentidos, a pesar de la escasez de recursos con que cuenta Portugal. Y por ahí va a ir trazando diferentes líneas que mostrarían que el sistema portugués ha sido en general más permeable a las demandas populares de lo que ha sido el sistema español, ¿no? Y él atribuye esa diferencia al diferente proceso de transición. Por último, la cuestión de la democratización del Estado y el neoliberalismo es tentadora, pero tengo que darle vueltas, porque mi impresión es que este conservadurismo sobrevenido de las élites administrativas del Estado tiene más que ver con el resurgir del nacionalismo español que con una ideología neoliberal pura en lo económico, ¿no? Pero tengo que dar una vuelta a eso, me lo dejo apuntado. Las palabras aquí. En primer lugar, felicitaciones por la intervención, que creo que fue completísima. Yo tengo algunas discrepancias, por supuesto, sobre la, digamos, cordialidad académica, sobre algunas cosas, ¿no? La primera de todas es la última afirmación que has hecho, que la transición no fue pacífica. Yo, por el dudoso privilegio de la edad, viví precisamente ese proceso, a distancia, evidentemente, pero viví. Yo creo que sí fue pacífica, y que ese carácter pacífico de la transición vino motivado única y exclusivamente por una condición de la naturaleza humana que se llama el miedo. Yo creo que el miedo fue precisamente el que generó el miedo que tenía la sociedad y los políticos de momento, a que eso pues, pudiese ser bastante más traumático de lo que realmente fue. Cuestiones más puntuales. La colonización de los partidos, que tú has comentado como una explicación causal. Yo creo que es absolutamente legítimo el sentimiento que tienen los ciudadanos respecto de lo que se ha convertido la partitocracia en España. La partitocracia en España, dicho en el sentido más negativo del término, por mi parte, ha constituido la creación de una nueva clase social, política y social. Y de eso han
ha venido pues, una serie de problemas, los que no deben tener. Las mutaciones constitucionales que tenías comentado, el tema del nacionalismo, yo creo que son una vía muy peligrosa para ir introduciendo una vía extralegal cosas que no están en la Constitución. Eso se ha utilizado en más de una ocasión, y en fin, pues que, digamos, un poco de derecho político, etcétera, nos llama precisamente un poquito la atención, es decir, puede ser una vía subliminal de introducir cosas muy importantes. Entonces yo ahí veo un gran peligro, y con esto lo estoy negando, que a la vía del nacionalismo, pues gallego, etcétera, vale, como soy politólogo, y de politólogo, no le tengo miedo absolutamente ninguno al término nación. Nación gallega, nación catalana, no me preocupa en absoluto. Creo que es muy perfectamente legítimo. Entonces se puede incluir, pero no por una vía extralegal. Después, cuestiones de tipo puntual. Los españoles no son pro-europeos en la actualidad. Absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Está esa legitimación que yo entiendo está precisamente en la falta de comunicación de sus representantes respecto a sus representados. Yo estoy esperando que vengan parlamentarios españoles destacados en la Unión Europea a explicar qué cosas que están haciendo. O sea, hay una legitimidad absoluta de ese escepticismo. Ese escepticismo es absolutamente legítimo desde un humilde punto de vista. Las diferencias entre la democracia portuguesa y la española para mí tienen un origen perfectamente delimitado en la historia. Portugal tiene una tradición republicana que no tiene España. Para mí eso es definitorio en este tema. Y después ya otra cuestión de tipo puntual. Esa derechización de las élites administrativas, legislativas, judiciales, no es de momento. Esa derechización es histórica, o sea, no es actual. Puede haberse centruplicado, puede haberse acrecentado, pero es de siempre. O sea, las élites administrativas en España siempre tuvieron generalmente, pero en términos generales, pues un carácter. Bueno, tendría más cosas, pero no quiero. Repito mis felicitaciones. Muchas gracias. Es una cuestión secundaria, pero yo creo que podemos abordarla sobre si la transición fue pacífica o no. Claro, depende con respecto a qué. Es verdad que no hubo una nueva guerra civil, por lo tanto fue una transición exitosa en ese sentido, pero en términos comparados, si pensamos en Europa, es la transición con más víctimas mortales después de la de Rumanía en el año 89, ¿no? Solamente manifestaciones murieron más de 30 personas. Eso en Portugal el equivalente es 6 personas, ¿no? Es decir, que incluso si descontamos todas las víctimas producidas por el terrorismo de la época, ETA, Grapo, grupos de ultraderecha, batalla contra españoles, incluso excluyendo eso, los niveles de violencia de la transición española son los más altos de Europa después de Rumanía. No quiere decir que fuera una transición especialmente traumática, pero sí fue una transición que en algunos momentos tuvo unos niveles de violencia importantes. En varias de las apreciaciones yo estoy completamente de acuerdo. Cuando he hablado de la colonización de los partidos lo he presentado como un problema. Es un problema y hace bien a la ciudadanía en señalarlo. El caso más interesante para mí es el de la mutación constitucional. Y yo aquí estoy muy influido por las tesis de Bartolomé Clavero, que ha argumentado extensamente que en la cuestión territorial se ha producido una mutación constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional a lo largo de décadas ha ido neutralizando todos aquellos aspectos de la Constitución que permitían una vía de interpretación plurinacional. Y esto en la práctica yo creo que ha terminado constituyendo una mutación constitucional. Es decir, la lectura que ha ido haciendo el Tribunal Constitucional ha ido cerrando ciertas posibilidades de desarrollo del texto del 78, ¿no? Yo también encuentro que es totalmente legítimo que los españoles sean más euroescépticos de lo que era antes. Eso no he entrado a hablarlo y me parece una reacción que es natural y que además se observa en muchos otros países. Eso es perfectamente lógico, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo con que las élites administrativas en España siempre han sido conservadoras, como también en todos los demás países, es decir, por su propia naturaleza tienen que ser conservadoras. La cuestión está en si ahora, en estos últimos años, se ha producido una deriva hacia posiciones más radicales
que es suficientemente significativa como para señalarla, ¿no? Y yo creo que sí, pero ya digo que esto es, lo formulo a modo de hipótesis, no tengo la evidencia empírica, no tengo los datos para sostener esta afirmación, pero sí creo, mirando el comportamiento de fiscales, de abogados del Estado, que se atreven a ir mucho más lejos de lo que podían hacer antes. Que a lo mejor hace 20 o 30 años tenían las mismas ideas en su cabeza, sí, pero no eran capaces de ejercerlas o de ponerlas en la práctica a la hora de frenar ciertas políticas del Ejecutivo o de intentar moldear la aplicación de las leyes en España, ¿no? Entonces ahí yo creo que estoy dándole vueltas a cómo conseguir algún tipo de indicador empírico de esto. Y es difícil, pero sí creo, ya digo que esto es tentativo, sí creo que se ha producido una deriva que hace que podamos hablar en un sentido de un conservadurismo que no estaba presente en el periodo anterior a la crisis catalana. Bueno, Sí. ah, sí. Ayuda, primero. Bueno, buenos días y muchas gracias. Yo coincido con usted en que la transición fue violenta, muy violenta, y no solo por los muertos, sino por toda la presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad y por el propio planteamiento político, ¿no? Yo eso sí que, y también desde la experiencia personal de vida, por edad, por lo menos en Galicia yo lo sentí así. Y en segundo lugar, yo considero que la democracia portuguesa y la democracia del Estado español no tienen nada que ver, no solo por la tradición republicana portuguesa, porque Portugal hizo una revolución. Y eso se vio en todo el funcionamiento del inicio, y por lo tanto, cuando se parte de esa base, aún llegando a una crisis muy profunda, económica, evidentemente hay unas bases completamente diferentes. No hay más que ver las políticas de vivienda, las políticas sociales, que en los años 70, o las políticas democráticas del funcionamiento de los instrumentos del Estado, que en Portugal se hicieron en los años 70, y las que tuvo el Estado español. Eso ya no resiste, por lo tanto, bueno, pues una situación completamente diferente que nada tiene que ver. Aquí la transición se hizo a partir del franquismo, allí se hizo una revolución. Y ya está, o sea, sí, aunque Portugal tenga que resolver muchas cuestiones, como la cuestión colonial o la cuestión de los retornados coloniales que ahora está intentando abordar. Ahora, pero eso es diferente, las está abordando, además. Y yo hay una reflexión que me llevo haciendo y la quiero compartir con usted porque habló de que es el tema de por qué las decisiones políticas de los cargos electos, también lo digo por experiencia, se tomaban a nivel de política más próxima, local y autonómica, que es la experiencia que tengo yo, a pesar de las barreras o los problemas que planteaba el cuerpo administrativo, lo que yo llamo el grupo A, más los cuerpos del Estado. Eso es lo que llamamos en política local y autonómica, que efectivamente ponía muchas trabas, pero una vez tomada la decisión política, se procuraba por todos los medios ejecutar esas políticas, porque había la obligación, estábamos obligados por el cargo electo que desempeñábamos y que la ciudadanía depositaba en nosotros. Y eso era así, o fue así hasta los años 2008-2009, digamos hasta el gobierno Zapatero. ¿Qué ocurre después? Que, por ejemplo, en Santiago tenemos un ejemplo por claro estos 4 últimos años, etcétera, que el peligro y la amenaza y la práctica de la judicialización de los cargos electos en sus actuaciones de toma de decisión al respecto del bienestar de los ciudadanos conlleva un miedo enorme a actuar. Primero, porque esos cargos electos se pueden ver metidos en procesos judiciales que nunca saben muy bien cómo van a acabar, y porque pactos políticos que se hacían entre el gobierno y la oposición, entre las diferentes fuerzas políticas, nunca acababan en el juzgado, y ahora sí. Y evidentemente esos cuerpos de seguridad, esos cuerpos administrativos del grupo A, como llamo yo, ahora no solo avalan y apoyan esos recursos judiciales, sino muchas veces, en el caso de jueces y fiscales, son parte. Y claro, eso está lastrando la vida política de una manera que yo creo que hay que abordarlo. Hay que abordarlo. Y hay que abordarlo porque ellos no pueden tomar las decisiones políticas. Son parte de la administración, nada más. No pueden ser los que decidan qué se hace. Ni en los ayuntamientos, ni en el gobierno autonómico, ni en el gobierno del Estado con el Ejecutivo. Otras cosas que se hicieran cosas ilegales, pero no pueden garantizar.
actuaciones que son buenas para la ciudadanía democráticamente y formalmente bien hechas. Entonces, esto es un tema que me parece que el sistema democrático tiene que abordar. Porque si no, yo no sé cómo se va a resolver. Porque antes se hizo de otra manera. Y ahí, bueno, yo tengo experiencia de 17, no, 12 más 4, 16 años. Es muy significativo, por ejemplo, que hoy aparece en la prensa que la ministra de Hacienda por fin va a abrir el crédito a las comunidades autónomas porque hay un informe de la Abogacía del Estado que lo permite. Esto no, antes no era así, antes no era, aunque hubiera un informe de la Abogacía del Estado, el ministro tomaba la decisión que considerara correspondiente, ¿no? Lo tenía en cuenta, por supuesto, pero esta idea de que los políticos, el Ejecutivo, está sometido a los dictámenes del abogado del Estado es una cosa reciente, pero es una cosa patológica para el funcionamiento del Con el sistema. secretario interventor, por decir algunas cosas. Sí, bueno, interventor, por supuesto. Hay palabras. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, porque a mí me ha gustado mucho y hay cosas con las que estoy muy de acuerdo. Claro, tan solo empezar con un matiz, no una discrepancia, porque un matiz de... Siempre estamos moviéndonos en analizar las problemáticas que aparecen en España desde un punto de vista interno, con un poco ese tópico que llevamos arrastrando desde hace tanto tiempo, ¿no? Del spending discipline, cuando en realidad si miramos a los países de nuestro entorno, pese a que la valoración del sistema democrático español pueda ser inferior, sí que es verdad que están atravesando en mayor o menor medida todos los sistemas democráticos una cierta crisis, ¿no? O un cierto proceso de transformación. Hay más que ver lo que acaba de pasar en Francia, lo que está pasando en Reino Unido, lo que está pasando en Italia, incluso en Alemania. Es decir, al final lo que hay en España es una plasmación y una adaptación de procesos que son generales. Y claro, ¿cuál es el proceso general más global de los últimos años que usted ha señalado y que es muy influyente? ¿No? Es la crisis económica y la gestión que se ha hecho de esa crisis económica. En buena medida, no es casualidad que coincida el año 2011 y la aparición del Partido Popular con esa gestión de la crisis económica y ese reverso en el signo de la valoración del sistema democrático, ¿no? Que empieza a caer en picado. Claro, la pérdida de confianza en las instituciones democráticas tiene que tener bastante que ver con que esas instituciones empiecen a realizar recortes, a valorar menos lo que son los estándares de servicios públicos, ¿no? Servicios sociales. Y claro que estoy muy de acuerdo con esa tesis de que en ese contexto la tolerancia hacia cuestiones que antes se veían como secundarias o tolerables se reduce. Porque lo que se ha señalado, pues la falta de independencia del sistema judicial, la falta de representatividad de las demandas sociales en los partidos, pues todas esas cosas no son nada nuevo. Es decir, a fin de cuentas el sistema judicial español se articuló durante la transición, el sistema de partidos, que hasta hace poco estaba, bueno, era el hegemónico, ahora ya no, también se articuló entonces y no era nada representativo de las demandas sociales. De hecho, la historia de la transición es en buena medida la historia de la articulación de un sistema de partidos en el que se excluyen a aquellas fuerzas políticas que no entran dentro de lo que el sistema que se quiere crear, ¿no? Y por eso quedan ahí un Partido Socialista y un Partido Popular. Entonces, creo que a fin de cuentas nos estamos enfrentando a problemas que eran estructurales y que efectivamente no se veían, que coyunturalmente han dado lugar a una serie de respuestas sociales, como son esa falta de tolerancia y bueno, la reaparición de este discurso nacionalista que también estaba ahí desde siempre. Lo que pasa es que ahora ocupa el espacio central del debate público y bueno, que ahora veremos en estas elecciones si esas cuestiones coyunturales se han vuelto estructurales y estamos ante una transformación efectiva del sistema político español. Lo del nacionalismo español excluyente, bueno, yo creo que el nacionalismo español actual sigue siendo nacional católico. No en el sentido de los años 30 quizá, pero sí con grandes herencias, básicamente porque bueno, bebe del siglo XIX y de toda la tradición anterior y a fin de cuentas son las raíces que tiene. Hay posibilidades alternativas, vemos que incluso los partidos que tradicionalmente no se asociaban o no sentaban su legitimidad en ese discurso, que son los de izquierdas, ¿no? También están asumiendo el discurso nacionalista en buena medida, pero es que este discurso nacionalista, este vuelto a la idea de nación, esta vuelta a la idea de la patria y demás, también se está dando en toda Europa, en buena medida, ¿no? Entonces, es un
paradigma quizá el hecho de que cuando existe un Estado que se pretende Estado-nación con ciertos nacionalismos intestinos o regionales o periféricos, el nacionalismo hegemónico